El día de hoy es un día de alegría. Las personas que conformamos el Templo Evangélico Alianza Vivir en Cristo, recordamos que hace 35 años un grupo de jóvenes del Templo Alianza de la Avenida Cristo y 1 de Mayo vinieron a predicar el Evangelio en este sector. Y gracias a ese trabajo valiente y esforzado, tenemos una congregación evangélica y una escuela de educación básica que cumplen 35 años de vida, habiendo en nuestros corazones gratitud, pero una gratitud eterna. Debemos entender que gratitud es un sentimiento de valoración y estima por todo lo recibido, y en este caso por todo lo recibido que viene de Dios. Muchas veces nos olvidamos cuál es el principal propósito de Dios. Viene a nuestra mente la salud, viene a nuestra mente el trabajo, viene a nuestra mente la familia, cuando los propósitos de Dios son mayores. Y veamos 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es una verdad que vivimos tiempos malos. Cada día, cada año, la situación a nivel mundial empeora. Hace 50 años había drogas, sí, pero no en los niveles actuales. El día de hoy, en el siglo XXI, podemos asegurar que la mayor parte de países del mundo son dominados por los carteles de la droga. Presidentes, reyes, dignatarios reciben dinero, son sobornados por los grupos terroristas. No solo eso, vemos que se ha perdido el respeto hacia los padres y los maestros. El día de hoy no se puede llamar la atención a un alumno porque es maltrato psicológico. Y vemos que la cosa está mala y muchos dicen Dios no existe. Miren cómo las cosas son malas y Él no actúa. Pero la Biblia nos recalca que Dios no se ha tardado ni se ha olvidado. Él es paciente por amor a usted. No quiere que nadie perezca sin Dios. Él no quiere que nadie parta de este mundo sin Dios. Porque el propósito de Dios es su arrepentimiento. Que usted vuelva a los caminos de Dios. Ese es su propósito. Porque Él quiere que todos, escúcheme bien, todos se salven. Y quizás me va a preguntar, ¿se salve de qué? Y debemos recordar que así como existe Dios, existe el diablo. Así como existe el reino de los cielos, existe el infierno. La persona que más predicó y enseñó del infierno se llama Jesús de Nazaret. El diablo usa estrategias para hacerte pensar que no existe el infierno, que no existe el mal, que no existe Satanás, pero existe y es tan real como Dios. Y Dios quiere que tú no te vayas a ese lugar. Dios quiere que te arrepientas, que toda cosa que te aparte de Dios, que busques el reino del Señor. Veamos el libro de Génesis, capítulo 12, del 1 al 4. Libro de Génesis, capítulo 12, del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Vemos el llamado de Dios
al patriarca Abraham. Un personaje, no una persona, un personaje, porque todas las religiones monoteístas del mundo dicen ser hijos de Abraham, llámese judíos, musulmanes o cristianos. Y aquí vemos un llamado importante: vete de la finca que tú vas a heredar, vete de tu familia, vete de la casa de tu papá, deja botado todo a una tierra que te voy a enseñar. No le dice ni a dónde va. Pero ¿para qué le hace esta llamada? Para bendecir a todas las familias de la tierra, y serán benditas en ti todas las naciones, no solo judíos, no solo musulmanes, todas las naciones, todas las razas, todas las épocas son bendecidas en un descendiente de Abraham. Y usted y yo sabemos cuál es este descendiente de Abraham: Jesús de Nazaret. Porque recuerde que Él vino a este mundo y muere en la cruz para pagar sus pecados, pagar los míos y los de todo el mundo. Porque sabemos que Jesús es descendiente de Abraham. Entonces vemos que el propósito de Dios es que usted se arrepienta. El propósito de Dios es que sea salvo por Jesús. Y el Nuevo Testamento lo profundiza. Veamos Colosenses capítulo 1 del 15 al 20. Colosenses capítulo 1 del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amados hermanos, aquí hay una descripción de Jesús que no puede olvidar usted. Él es la imagen del Dios invisible. Nadie ha visto a Dios. Dios es invisible, pero Jesús es su imagen. Es el primogénito de toda creación. Y no nos está diciendo que fue el primer ser creado, sino que Él es el primero, el gobernante de la creación. Él es el rey de la creación. Y lo complementa el texto diciendo que por Él, por Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es el rey de la creación, es el gobernante de todo. Cuando usted invoca a Jesús, cuando usted clama a Jesús, mamá está enferma, hijo está enfermo, estoy desempleado, está llamando, está gritándole, diciéndole: Rey del universo, tú creaste todo para ti, escucha mi ruego. Porque Jesús es el Rey de la creación. ¿Para qué? Para que todos los que crean en Jesús hagan la paz con Dios. Cuando usted peca, usted se aparta de Dios, se distancia de Dios. Pero cuando usted cree en Jesús, hace la paz con Dios por medio de su sangre preciosa, la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. No fue Mahoma, no fue Buda, no fueron santos, no fueron vírgenes. El que paga por nuestros pecados es Jesús de Nazaret. Y los jóvenes que hace 35 años vinieron a un sector que no tenía el relleno hidráulico, que la mayoría estaba sobre puentes de madera mal hechos. Jóvenes valientes, hombres y mujeres, vinieron a hablar de Jesús y a predicar de Jesús. Y sabemos que fue de Jesús porque la cosecha ha sido abundante. Imagínese usted cuántos niños y
cuántos adultos han recibido la palabra de Dios por medio de la Escuela José de la Cuadra y del Templo Alianza Vivir en Cristo? Podríamos decir que miles, sin temor a equivocarnos, ya que la escuela tiene 17 años trabajando. Miles de niños y jóvenes han recibido la palabra de Dios gracias al trabajo valeroso de estos jóvenes que hace 35 años vinieron a trabajar en este sector. Jovencitos, ahora son adultos, tienen familia, sus hijos ya son grandes, pero esos jovencitos, amando al Señor, vinieron a predicar la palabra. ¡Qué hermosa cosecha! Y se propusieron en su corazón la construcción de un lugar de reunión donde venir a estudiar la palabra de Dios, donde venir a alimentarse. Porque es importante tener un lugar dedicado para estos quehaceres. Veamos el libro de Éxodo, capítulo 35, del 21 al 24. Libro de Éxodo, capítulo 35, del 21 al 24. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, como ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión, y para todas sus obras, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros, teñidas de rojo o pieles de tejones la traía. Todo lo que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madero de acacia la traía para la obra del servicio. Es la construcción del tabernáculo de reunión. El pueblo de Israel era peregrino en el desierto. Sabemos por la Biblia que estuvo vagando por el desierto 40 años. Pero a pesar de que no tenían lugar fijo, Dios les puso en su corazón construir un lugar donde reunirse, donde escuchar la palabra, donde ofrecer ofrenda al Señor, donde cantar alabanzas. Y algo interesante, todos aquellos que eran agradecidos con Dios, todos aquellos que creían en Dios, todos aquellos que deseaban demostrar su amor hacia Dios, ofrendaban para la construcción del tabernáculo, para el mantenimiento del tabernáculo, las cosas más valiosas y preciosas que había. Amado hermano, esto es importante, que usted entienda que el mobiliario y la construcción le pertenecen a Dios. Y en el caso nuestro, ubicados en la ciudad de Guayaquil, en la isla Trinitaria, Cooperativa de Desarrollo Comunal 2, entendemos que toda la construcción, tanto de nuestra iglesia como de la escuela que pertenece a la iglesia, es de Dios. Y así como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto, que ofrendó generosamente para la obra del Señor, tenemos que hacerlo nosotros, porque es para su obra. Los seres humanos somos transitorios, pasamos. Polvo eres y polvo te convertirás, pero la estructura física continuará para cantar alabanzas, para predicar el evangelio, para que los niños aprendan. Porque esto es importante que entendamos y veamos un ejemplo que a mí me motiva y me emociona en Primera de Crónicas, capítulo 29, del 3 al 4. Primera de Crónicas 29, del 3 al 4. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, y
y 7.000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. El rey David estaba muy anciano y estaba haciendo los preparativos para la construcción del templo de Salomón, el templo de Jerusalén. Estaba organizando todo y del tesoro del reino había dispuesto todo, ya tenía todo. Pero el rey David dijo algo que a mí me motiva: por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Usted no puede decir que ama a Dios y no amar lo que le pertenece al Señor. Es algo no coherente. Si yo amo a Dios, tengo afecto en la casa de mi Dios y quiero ver a la casa de mi Dios hermosa, arreglada, bien pintada, bien limpia. No hay pretexto. Yo puedo decir no tengo dinero, pero la puedo trapear, la puedo limpiar, la puedo pintar, porque tengo el afecto en la casa de mi Dios, porque estoy agradecido de todo lo que Él ha hecho por mí, porque estoy agradecido de lo bueno que es conmigo, con mi familia, porque estoy agradecido y confiado en el futuro, porque yo sé que estoy en las manos de mi Dios. Él me sostiene y me protege. Por eso David, a punto de morir, dijo que él demostraba su amor ofrendando generosamente para la casa del Señor. Pero toda esta ofrenda, ¿para qué es? Veamos Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La computadora, el proyector, lo que graba el sermón, las sillas, las vitrinas, todo es para que usted venga y se congregue. Y dice Dios, nos dice Dios a nosotros, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y una mala costumbre. ¿Qué pasa si usted no come una semana? Va a estar sin fuerzas, va a estar débil, va a sentirse sin aliento, porque no ha recibido alimento físico. Pero ¿qué pasa cuando no recibe el alimento espiritual? La palabra de Dios. Sabemos que la Biblia es nuestra guía, y si no viene a ser guiado. Sabemos que la Biblia es nuestro alimento, y si no viene a ser alimentado. Por eso el escritor de los Hebreos dice, como algunos tienen por costumbre. No es tu caso, tú siempre vienes, como algunos tienen por costumbre, alimentarnos de la palabra de Dios. Y el día de hoy se ha convocado al pueblo del Señor a congregarse para darle gracias a Dios, porque a pesar de problemas políticos, económicos, de la pandemia, de la delincuencia, de los cortes de luz, o llámese como llame el problema, cumplimos 35 años, porque Dios es digno de alabanza, digno de gloria, porque como dice lo que está atrás mío, porque Jehová reina, mis queridos hermanos. Él es el Rey del universo, y a pesar de tanto problema, cumplimos 35 años, amados hermanos. Y tenemos que darle gracias a Dios, y vamos a ver, mis queridos hermanos, las tres maneras de agradecer a Dios. La primera está en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amados hermanos, yo puedo decir que amo a Dios y no obedezco. Me va a decir alguno, yo recién comienzo en la fe. ¿Cómo puedo saber lo bueno y lo malo? A todos los seres, de todos los tiempos, de todas las latitudes y ubicaciones geográficas, Dios nos ha dado la conciencia. Y la conciencia nos habla qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si usted obedece a Dios, está haciendo un sacrificio mejor que matar a un toro, un borrego, cualquier cosa. Obedecer los mandatos de Dios.
Parece cansino, pero recuerdo lo más importante: honra a padre y madre. Todo cristiano, por naturaleza, debe ser un buen hijo. Sea abuelito, sea abuelita, sea tío, porque muchos ya no tienen a papá o mamá con ellos, pero tienen a tío, abuelito, una persona mayor. Honra a padre y madre. Tiene que obedecerlo a Dios. Tiene que obedecer a Dios. Eso es fundamental. Apartarnos del pecado, hermanos, es lo segundo, que es muy obvio. Porque Dios nos aparta para el reino de los cielos y no podemos alabar a Dios y alabar a Satanás. Tenemos que decidirnos, amados hermanos. Y la tercera, y aunque muy obvio, poco practicado: ayudar al necesitado, a la viuda, al huérfano. Usted no puede decir que es creyente y tiene un conocido, un amigo, un familiar que está enfermo y usted no lo ayuda. Que está enfermo y usted no lo socorre con medicina, con ropa, con tantas necesidades. Todas las personas van a querer saber qué es lo que ha pasado en su vida cuando usted cambia de actitud y es un hijo responsable, amoroso con sus padres. Cuando usted cambia de actitud y se aparta del pecado. Cuando usted ayuda al necesitado. Y recuerde siempre esto: quien le da al pobre, le presta a Dios. Y le puedo decir como testimonio que Dios se lo va a devolver, nunca le va a quedar de bien. Es fundamental ser generoso con el que no tiene. ¿Cómo más le doy gracias a Dios? Veamos Hebreos capítulo 13, del 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien, de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted confiesa a Jesús, cuando usted le dice a su familiar, a su amigo, a su vecino, a su compañero: Jesús salva, Jesús reina, vamos al culto a aprender de Jesús. Eso es lo que le agrada al Señor. Muchos piensan que esto se refiere a cantar. No, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando usted predica de Jesús, enseña de Jesús, invita a las personas a buscar de Jesús, eso le agrada a Dios. Escúcheme bien, eso le agrada a Dios. Y si usted está agradecido con Dios, debe predicar de Jesús, mi querido hermano. ¿Cómo más le doy gracias a Dios? Veamos el Salmo 69, versículo 30. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Y el día de hoy hemos cantado y seguiremos cantando a nuestro Dios, agradecidos con todo nuestro corazón por la vida de los jóvenes que hace 35 años vinieron a predicar el Evangelio. Y no solo eso, sino que ha usado a esta iglesia para que cientos y miles de niños y adultos aprendan de Jesús. Podemos decir con toda seguridad que hay una gratitud eterna de nuestros corazones hacia Dios. Podemos resumir, mis queridos hermanos, que el propósito de Dios es que yo me arrepienta de mis pecados. El propósito de Dios es que busque de Jesús. El propósito de Dios es que obedezca a Dios. El día de hoy invito a todo el pueblo del Señor a dar gracias a nuestro Dios, a obedecer al Señor, a predicar de Jesús y a cantar cánticos al que vive por todos los siglos. Quiero terminar esta reflexión diciendo que Jehová reina por todos los siglos y que estemos firmes hasta la segunda gloriosa venida del Señor. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga y adelante en lo que empezó hace 35 años.